Hola, muy buenos días. Estamos a 2 horas de diferencia de ustedes. Son 2 horas más temprano aquí en el estado de Kansas. Estamos en casa de mi hijo del medio disfrutando de un tiempo con nuestra nueva nieta. Así que les traigo saludos por parte de ellos. Ellos se están alistando ahora para ir a la iglesia en un poco de tiempo, hora y media más o menos. Vamos a partir o en una hora más o menos, para ir a la iglesia aquí en inglés. Pero es lindo tener esta habilidad de conectarnos con ustedes por Zoom, por tecnología. Les invito a que busquen en sus Biblias Éxodo capítulo 1. Estamos en una serie que he denominado Aprendiendo de los Antiguos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 10 que nosotros podemos aprender del ejemplo de los que vivieron antes de nosotros, aún en el Antiguo Testamento. Hay muchos que realmente no le hacen mucho caso al Antiguo Testamento. Dicen que nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, seguimos a Cristo, no tenemos por qué mirar a la ley o al Antiguo Testamento, pero la Biblia dice en 1 Corintios 10 que nos sirve de ejemplo y es más, nos sirve para amonestarnos a nosotros, para no cometer los mismos errores que cometieron ellos y para aprender cómo Dios se quiere relacionar con nosotros. Así que en Éxodo capítulo 1 tenemos la historia de dos mujeres. Generalmente hemos estado estudiando de hombres, pero hoy vamos a estudiar de dos mujeres. Y quizás son personajes que ustedes ni siquiera les sabían los nombres, pero me parece interesante que ellas son nombradas en el texto. Aquí vamos a comenzar a leer en el versículo 8 de Éxodo capítulo 1. La Biblia dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Ustedes saben que la semana pasada vimos la vida de José, cómo él tuvo maltrato de sus hermanos, todo lo que él sufrió, no solamente por lo que le hicieron sus hermanos, pero también por el maltrato con Potifar, su jefe, y después el tiempo que estuvo en la cárcel. Pero Dios obró, y quizás la lección mayor que aprendimos de él es que aunque otros quisieron hacerle daño, Dios lo pudo tornar para bien. Y vamos a ver algo similar aquí, como acabamos de cantar en el himno que cantamos. Dios es nuestro fuerte y poderoso protector, y grandes cosas ha hecho Dios para nosotros. Bueno, esa es la historia de estas mujeres, que aunque surgió un rey que no conocía a José y realmente no sabía la historia de cómo habían llegado a Egipto los patriarcas y cómo habían llegado al pueblo de Israel, aún con todo lo que va a suceder en los versículos que leemos, vemos la mano de Dios obrando. Y espero que nosotros podamos tener esa seguridad al ver cómo el mundo va a veces de mal en peor, y pensamos cómo pueden estas cosas seguir surgiendo y cómo puedo yo enfrentar las situaciones, la injusticia que muchas veces vivimos como cristianos en el mundo. Aquí tenemos una buena lección de cómo tratar situaciones diferentes con estas dos mujeres. Dice el versículo 8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. O sea, se cumple lo que dicen hoy día: lo que no te mata te hace más fuerte. Versículo 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo,
y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservar la vida. Vemos aquí una historia interesante que viene justo antes del nacimiento de uno de los héroes de Israel. Nosotros sabemos la historia seguramente de Moisés por haber visto la película o leído en la Biblia. Y esto es lo que está sucediendo justo antes de que nace Moisés. El rey de Egipto ha dicho: tenemos que matar a todos los varones del pueblo de Israel, porque se han multiplicado mucho y quizás algún día ellos quieran apoderarse del reino de Egipto. Egipto era la potencia mundial en este tiempo, y entonces el faraón, podríamos decir, era el rey más poderoso de la tierra, o uno de los más poderosos de la tierra. Y él temía perder su poder, temía perder su control. Lo interesante es que la historia nos dice que en este tiempo había un grupo llamado los Hyksos, que surgieron también en Egipto, que llegaron de Canaán, y no sabemos exactamente de dónde vinieron, si eran asirios. Se está debatiendo hasta el día de hoy si eran asirios o si eran más bien de Babilonia, o si eran de los mismos judíos que surgieron, o si eran más bien de otra parte del mundo Medio Oriente de ese tiempo, como Arabia Saudita o algún otro lugar. No sabemos exactamente de dónde surgieron. Lo que sí sabemos es que entraron como foráneos, se establecieron ahí, crecieron en número y se apoderaron del sur de Egipto y se dividió el reino. Ahora no sabemos exactamente cómo se dividió el reino o cuándo se dividió el reino, si fue justo antes de que este rey surgió o poco tiempo después. Lo que sabemos es que durante este tiempo se está notando que está surgiendo este otro grupo. Y como ha sucedido en la historia también con los nazis y con otros, cuando uno teme perder el control, el poder como un líder de una nación, tiene que encontrar a alguien que culpar. Y entonces aquí tenemos a Faraón, que está culpando al pueblo de Israel y dice: ellos son una amenaza y nosotros tenemos que controlarlos a ellos, tenemos que controlar la natalidad. Y él habla a estas dos mujeres, y me parece interesante que la Biblia incluye su nombre. Ahora, yo sé que esto quizás suene un poco machista, pero generalmente se nombran más los hombres en la historia que las mujeres. Pero aquí hay dos mujeres clave que realmente cambian la historia de Israel, porque dejan vivir a muchos que serán los futuros padres de la multitud que va a entrar a la tierra prometida. Así que tenemos a estas dos mujeres que radicalmente están cambiando la historia, y la Biblia dice en el versículo 17, nos dan la razón. En el versículo 17 dice: pero las parteras temieron a Dios. Y temieron más a Dios claramente que a Faraón, aunque Faraón también tenía el control de vida y muerte sobre ellas. En este tiempo las leyes no eran quizás como hoy día, donde uno tendría que ir delante de una corte y tendrían que comprobar algo contra uno antes de que sufriera pena de muerte. No, en este tiempo Faraón no le caías bien a Faraón y él te podía mandar a matar sin que nadie le cuestionara. Tenía poder absoluto sobre sus súbditos
en cuanto a vida y muerte. Entonces tenemos a un faraón aquí que todos temían, pero estas mujeres temen aún más a Dios. Y eso me parece interesante porque eran de las hebreas o trabajaban con las hebreas y ellas tenían algo de conocimiento claramente de Dios aún antes de que llegara la ley. Ahora, cuando llega la ley, Dios manda a decirle a su pueblo en sus 10 mandamientos, uno de ellos es no matarás. Pero aún antes de que llegara la ley, estas mujeres sabían que el matar a estos niños, aunque era una práctica común en Egipto en ese tiempo, de que los niños que nadie quería simplemente los echaban al río, entonces esta era una práctica común y corriente entre los egipcios. Literalmente no les molestaba a ellos matar a los niños de los israelitas. Tenemos entonces a estas dos parteras que por conocimiento de Dios temen, dice la Biblia, más a Dios que a Faraón. Ahora, muchos no entienden quizás esta palabra temer a Dios. La Biblia dice que deberíamos amar a Dios con todo nuestro ser y algunos confunden esto de temer a Dios, tenerle como una fobia a Dios, no querer acercarse a Él. No es esa clase de temor. La Biblia habla de temor a Dios como una reverencia, un respeto, una preocupación de obedecerle y de darle a Él lo que Él merece, el reconocimiento de que Él es suprema autoridad en nuestras vidas y hacerle caso. Así que no es tanto un temor de esos donde yo no me quiera acercar a Dios, no quiera tener esa relación de amor que la Biblia dice que Él quiere tener con nosotros, pero entre el amor también hay este respeto que deberíamos tener para Dios. Y porque ellos temieron a Dios, la Biblia dice que Él prosperó a sus familias, en versículo 21. La Biblia habla mucho del temor de Dios. Es más, es un mandamiento. Podemos leer algunos de estos versículos de Deuteronomio, capítulo 4. En Deuteronomio, capítulo 4, versículos 9 y 10. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, dice Dios, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, o sea, el monte santo, cuando Jehová me dijo, reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercaréis, y os acercasteis y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía con fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, nube y oscuridad. Cuando nosotros resaltamos el amor de Dios para nosotros, olvidamos que la Biblia también insiste de que Dios es un juez justo y que cada uno de nosotros va a cosechar lo que siembra. Y Dios le está enseñando eso a su pueblo por su palabra. Y Él les dice, yo tengo mandamientos y yo quiero que ustedes guarden esos mandamientos. Y los van a guardar porque me temen. Porque temen también las consecuencias que vendrán sobre su vida si ustedes no obedecen. Uno de los problemas que tenemos en el mundo de hoy es que no hay temor de Dios ante los ojos de la gran mayoría de la gente que vive hoy día. Lo vemos en Romanos capítulo 3, la Biblia habla de esto en Romanos capítulo 3. Aquí está describiendo a las personas que viven hoy día en el mundo, que vivían también en ese tiempo. Y dice en el versículo 10 de Romanos capítulo 3. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay
temor de Dios delante de sus ojos. O sea, todas estas cosas ellos viven, pueden matar a otros con impunidad, no les molesta para nada la conciencia cuando ellos roban, cuando hacen alguna maldad, cuando hieren a otras personas, cuando roban lo que no es de ellos. Y hoy día estamos viendo eso. Y podemos buscar soluciones políticas, podemos buscar soluciones psicológicas o sociales, pero la verdad es que bien en el fondo sabemos cuál es el problema. Dios lo ha diagnosticado. El hombre y la mujer sin Dios están llenos de pecado y su tendencia es simplemente desobedecer a Dios, y en gran parte es porque no hay temor de Dios. Simplemente no temen que algún día van a tener que reconocer que Cristo es Dios, tendrán que hincar rodilla, como dice la Biblia, y que algún día tendrán que responder por lo que han hecho en esta vida, como dice la Biblia, si es algo bueno o algo malo. No temen el infierno, se burlan del infierno, dicen que ahí hay una gran fiesta, que van a pasar un buen tiempo con sus amigos, y como que todos sus amigos han ido al infierno, ellos también quieren ir. Ignoran voluntariamente lo que la Biblia enseña sobre estas cosas, porque claramente tienen acceso tanto a Biblia como a iglesias, como a programas de radio, de televisión. Es más, en toda la historia nunca se ha hablado más Biblia que en este tiempo de historia, pero la gente simplemente no teme a Dios y no teme las consecuencias de desobedecer a Dios. Pero estas dos mujeres temían a Dios, tanto que aunque seguramente temían a Faraón, decidieron ir en contra de lo que él dijo para obedecer más bien a Dios. Hay muchos cristianos hoy día que enfrentan situaciones en el trabajo, que enfrentan situaciones en la sociedad en general, donde tienen que tomar una decisión: o hago lo que Dios me dice y obedezco su palabra, o hago este negocio medio chanta, medio ilegal, para salir adelante, para yo poder quizás no quedar mal con mi jefe, o quedar mal con la empresa, o quedar mal con este amigo mío. Y estamos enfrentando constantemente situaciones en que tenemos que decidir: o voy a hacer las cosas en forma correcta para ser bendecido por Dios, como fueron bendecidos estas mujeres, o voy simplemente yo a hacer lo que la gran mayoría hace. Y como me han dicho más de uno, pastor, sí, es que ser cristiano, yo entiendo que significa que yo voy a obedecer a Dios, pero negocios son negocios. Y usted tiene que entender que tenemos que vivir en este mundo y tenemos que hacer las cosas de cierta forma. No, la Biblia no hace diferencia entre lo que eres lunes a sábado y lo que eres el domingo. O eres seguidor de Cristo y obedeces a Dios y sus mandamientos, o no lo eres. O lo eres en toda área de tu vida, o no lo eres. Y estas mujeres, aún enfrentando ellas posible muerte, no estaban dispuestas a obedecer a Faraón, estaban más bien dispuestas a obedecer a Dios. Deuteronomio capítulo 6, quizás uno de los pasajes más conocidos en la Biblia, porque habla de la responsabilidad que tenemos nosotros los padres de inculcar a la próxima generación los valores que Dios ha establecido. En su palabra dice Deuteronomio capítulo 6 y versículo 1: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra. Claramente, hay que vivirlos. Esos mandamientos no son simplemente para memorizarlos, hay que vivirlos, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. O sea, Dios te va a bendecir cuando temes a Dios y muestras que temes y amas a Dios al obedecerle. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y los atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo tengo 3 hijos, varones. Tengo ahora 4 nietos. Gracias a Dios, una nació mujer. Yo sé que ellos ya no viven en mi casa. Eso no quiere decir que yo no tenga influencia sobre ellos. Y sigo yo recalcando este pasaje cuando hablo con ellos. Sigo amonestando, sigo aconsejando, sigo diciendo, ustedes saben, algún día todos vamos a estar en la presencia de Dios. Y por temor a Dios y porque lo amas. Aquí el pasaje menciona a los dos. Por temor a Dios vas a obedecer y también porque lo amas. Y no podemos nosotros distinguir entre los dos porque van de la mano, aunque para nosotros quizás no nos entre en la cabeza, pero Dios no es alcahuete. Él no ama de tal forma que nos deja hacer lo que a Él o lo que a nosotros nos guste, sino Él desea que nosotros hagamos lo que a Él le parece mejor. ¿Por qué? Porque es el ser más sabio del universo, sabe lo que es mejor para nosotros y quiere bendecirnos. Dios no nos da límites en nuestro comportamiento para amargarnos la vida. Y tenemos a 2 mujeres que, aún antes de que llegara la ley que dijera no matarás, ellas respetaban a Dios, temían a Dios, tenían una reverencia de Dios, de tal modo que lo reverenciaban y lo respetaban aún más que el jefe que tenían, el rey Faraón. Lo que Dios requiere es que nosotros le amemos, pero también que nosotros le temamos. Estamos en Deuteronomio, podemos ir al capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10 y versículo 12. Aquí lo tenemos bien resumido. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Ahora alguno dirá, pero pastor, yo no soy de Israel, yo no soy judío, ya no estamos en el Antiguo Testamento. Bueno, Dios no cambia. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios que tenemos nosotros hoy y nosotros hemos sido injertados al pueblo de Dios, dice Romanos, y la responsabilidad que tenía Israel de obedecer a Dios y el ejemplo que tenemos de ellos de lo que sucedía cuando no le obedecían es lo que enseña también el Nuevo Testamento. Quiero que vayan conmigo a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a comenzar a leer en el versículo 13. El apóstol Pedro aquí dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, o sea, preparen el cerebro, la mente para pensar en forma sobria. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Dónde se escribieron esas palabras? En el Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Pedro? Es vigente aún para el día de hoy, para el cristiano, que ni siquiera es judío, pero deberíamos tomar en serio lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento y aplicarlo hoy. Dice versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro
o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cristo murió por nosotros y deberíamos nosotros vivir una vida que refleje que nosotros realmente creemos que Él murió para darnos vida nueva. Y dentro de el mandamiento que Cristo nos dio, nuestra responsabilidad de amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, está también el respeto o el temor de Dios, como dice aquí el versículo 17. Si realmente invocamos a Dios como Padre, y nosotros lo hacemos cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, como enseñó Jesús a sus discípulos, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo creo que la mayoría de cristianos con los cuales yo hablo hoy día tienen esta actitud. Dios me ama, Él sabe que yo soy débil, que todavía vivo en este cuerpo, y Él me entiende y Él me perdona. Y lo que hacen es abusar de la gracia y la misericordia de Dios. Pablo hace esta pregunta en Romanos, porque estamos bajo la gracia, ¿vamos a seguir pecando? Él dice claramente no. ¿Cómo vamos a seguir viviendo en pecado si ya hemos muerto al pecado, si Dios ya nos ha dado vida nueva? Pero hay muchos que hoy día simplemente no toman la santidad como algo serio, no buscan ser santos, apartados de este mundo, no buscan realmente por temor a Dios obedecerle en todo. No es una meta. Lo ven como imposible, lo ven como difícil y entonces dicen simplemente, yo no le veo la importancia, voy a intentar, claro, pero así a medias. La Biblia dice que debería ser tan importante para nosotros el temor de Dios y el amor a Dios, que debería ser lo primordial, lo principal, lo que para nosotros es lo que domina nuestro pensar para guiar las decisiones que nosotros tomamos. Y vemos que cuando la Biblia habla del temor de Dios, habla de que hay una consecuencia a ese temor de Dios, o sea, una vida radicalmente diferente y cambiada. Yo recuerdo cuando era joven, vivía en casa todavía, mi papá decía, ya, me va a llegar a esta hora. Y yo por temor a las consecuencias, ¿qué hacía? Llegaba a esa hora. Y si no llegaba a esa hora, tenía que tener muy buena razón, no una excusa, porque no aceptaba cualquier excusa, sino tenía él que tener muy buena razón por la cual yo no había podido llegar a esa hora. Y recuerdo unas pocas ocasiones en que yo pensé que tenía una muy buena razón, una muy buena manera de yo quedarme fuera en la calle un tiempo más para pasarla bien con mis amigos, y las consecuencias no valieron la pena, porque mi papá dijo, no, tú vas a sufrir las consecuencias ahora que tomaste una mala decisión. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 12, Dios hace lo mismo. El hijo que ama, disciplina y azota. Y yo no sería muy buen amigo tuyo y no sería buen pastor si no te dijera, ten cuidado de las decisiones que tomas y sigue el ejemplo de estas parteras que por temor a Dios resistieron la gran presión de Faraón de hacer algo que era contrario a lo que Dios manda. Aunque era costumbre en ese tiempo, se podrían haber ellos excusado en que era la cultura de ese tiempo y quién puede resistir a Faraón, pero dijeron, no, nosotros vamos a obedecer a Dios por sobre todos. En Levítico capítulo 19 tenemos un ejemplo más. Levítico capítulo 19 y versículo 14. Nos dice la Biblia, no maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Yo creo que más de uno diría, ¿pero quién haría tal cosa, pastor? ¿Maldecir a un sordo o poner algo de tropiezo en el camino de un ciego?
Pero hay gente tan mala hoy día que hacen cosas semejantes continuamente. Se aprovechan de viudas, de viejitos, de gente indefensa y se burlan de Dios. Versículo 30. Sigue con esto, dice: mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo Jehová. Tenemos el versículo 32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Yo Jehová. Y así continuamente el capítulo aquí de Levítico está hablando de muchas cosas que hoy día la gente simplemente no toma en cuenta. Por ejemplo, el respeto a los ancianos, el respeto a papá y a mamá, a los abuelos, porque no temen a Dios. Simplemente no temen las consecuencias que vendrán a futuro cuando enfrentan a ese Dios de amor, pero también que es juez justo y que la Biblia dice es fuego consumidor. Y si nosotros vamos a tener una relación equilibrada con Dios, tenemos que tomar en cuenta el ejemplo de estas mujeres y decir, yo voy a aprender a temer a Dios. ¿Cómo aprendemos a temer a Dios? Leyendo las Escrituras y viendo lo que le sucedió al pueblo de Dios cuando no obedecieron, cuando por falta de temor a Dios hicieron simplemente lo que a ellos les parecía. Yo creo que la solución al problema de la falta de amor hacia Dios lo encontramos en Proverbios, capítulo 16. Proverbios, capítulo 16 y versículo 6. Inspirado por el Espíritu Santo, el escritor de Proverbios dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Cómo podemos nosotros apartarnos del mal? Temiendo las consecuencias. Por el temor de Dios se apartan del mal. Pero ¿cómo se corrige el pecado en la vida? Con dos cosas que Dios nos muestra continuamente. Nos muestra su misericordia, o sea, nos da otra oportunidad para nosotros arrepentirnos, y con la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? En su palabra. Entonces, lo que yo aconsejo al meditar esta semana sobre la vida de estas dos mujeres, al enfrentar tú en la vida situaciones en que tienes que tomar la decisión, o le hago caso a mi jefe o le hago caso a Dios, le hago caso a mi esposo, a mi esposa, o le hago caso a Dios, le hago caso al que está trabajando conmigo en la empresa, o le hago caso a Dios. Cuando enfrentas esas situaciones, busca en la palabra de Dios la verdad de Dios. Pide de Dios la sabiduría para tomar buenas decisiones. Y recuerda que algún día cada cosa que haces en este cuerpo rendirás cuentas a Dios. Y sufrirás las consecuencias de buenas o de malas decisiones. Dios nos muestra en su palabra que estas dos mujeres tuvieron la bendición de Dios por haber obedecido a Dios, aún bajo mucha presión en una situación bien difícil. Le hicieron caso a Dios por tener más el temor y respeto a Dios que a Faraón. Dios nos ayude a ser así de fieles a nuestro Señor. Padre Celestial, yo pido por todos los que están al alcance de mi voz, que están enfrentando situaciones seguramente en su vida donde tienen que decidir si van a ir con lo que se hace en este mundo, lo que es común y corriente, lo que es costumbre en Chile, lo que es costumbre hoy día en la universidad o en la sociedad o donde sea que estén, o si van a ser radicalmente obedientes a tu palabra, porque te temen, porque te aman y porque reconocen que en ti, en tus manos, está su vida. Que tú eres fuerte y poderoso protector, como acabamos de cantar. Pido, Señor,
que inculques en cada uno de nosotros el temor a Dios. Que reconozcamos que a ti rendiremos cuentas y no queremos nosotros alejarnos de ti avergonzados en tu venida, sino gozosos al saber que recibiremos premios por haber sido fieles. Ayúdanos también a ser ejemplo a las futuras generaciones, como hemos leído en Deuteronomio, para nuestros hijos y para nuestros nietos, de lo que significa realmente servir a Dios de todo corazón, amarle, temerle, para que ellos también sean bendecidos en sus vidas. Lo pido por los méritos sin iguales de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.